Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, mi aguijón de oro? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Escorpio, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Escorpio. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Recuerda que es una lectura bonus. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Escorpio, porque una de las imágenes que yo he visto es como si tú estuvieras entretenida o entretenido viendo tu dispositivo móvil, ¿vale? Tu celular o tu computadora también. Pero es como si estuvieras intentando saber de la vida de alguien, cariño. O posiblemente intentando saber si esa persona aún piensa en ti o si en algún momento se va a disculpar o te va a llamar, mi querido Escorpio. Pero siento, mi querido Escorpio, que esto, en vez de darte satisfacción, te da un poco de estrés, de nerviosismos y de tristeza, Escorpio. ¿Por qué? Porque yo te he visto que estabas detrás de una computadora, sinceramente, viendo, espiando, observando los movimientos de una persona. Pero esta persona, cariño, no ha cambiado su carácter. Continúa siendo, posiblemente puede ser el mismo narcisista de siempre, orgulloso, mimado, mimada, o que simplemente, cariño, no es consciente del estrés que te está dando en estos momentos con su indiferencia o con su manera de ser, mi querido Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros inclusive tratan de buscar lo que es una justificación para esto. ¿Cómo así, Richard? Yo sé que él me ama, yo sé que ella me ama, pero simplemente se ha ido con él o con ella, cariño, por interés. O porque la otra persona pues le ha ofrecido algo, o en el hipotético caso, si somos más extremistas, porque le ha hecho daño, le ha hecho brujería. ¿Vale? Tienes como ese concepto. Y por otra parte, mi querido Escorpio, es como que tú me dices, Richard, yo siento que tampoco ellos son prácticamente trigo limpio con la persona con la cual está, ¿vale? A lo mejor de repente la persona no te ha hecho nada, la otra persona, cariño, vosotros se separaron, ellos o ellas han vuelto a rehacer lo que es su vida. Es así, han conocido a una persona, pero tú ya prácticamente lo has hecho la cruz. Ellos son malos. Alguno de vosotros, Escorpio, inclusive está esperando el momento que se separen ellos. O quiere saber si tienen problemas, si tienen líos, cariño. Porque estás espiando, mi querido Escorpio. Si tú me dices, Richard, no, yo no soy esa persona que está haciendo esto. Son ellos. Ellos no quieren que yo vuelva a rehacer mi vida. Yo estoy saliendo con alguien. Soy feliz con esa persona. Pero sin embargo, esta persona del pasado me acosa, me escribe, me pregunta cómo estoy. Y esta situación, pues a mí, me pone un poco nervioso, nerviosa. Es tan sencillo, mi querido Escorpio, si te pone nervioso, nerviosa. Y si él o ella, pues simplemente no quiere entender, poner una denuncia, ¿no? Ya, Richard, pero no quiero llegar a ese extremo. Pero a veces hay que cuidarse, cariño. A veces la persona que tiene ese puntito de maldad da señales, cariño. Entonces tienes que hacer caso también de las señales. Si sacamos el tema de la familia, el tema del amor,
A lo mejor muchos de ustedes, cariño, me dicen, Richard, no es que yo esté espiando a mi ex o a mi pareja. Siento que mi hijo, mi nieto, mi sobrina, una persona que está a tu cargo, está lo que es por malos pasos. Por eso que yo estoy intentando averiguar qué es lo que está pasando en su vida. Ahí yo te comprendo. Ahí yo te comprendo, ¿vale? Si es así, cariño, y tú estás prácticamente, esta persona, este joven está bajo tu responsabilidad, pues tienes que tomar prácticamente medidas, cariño. Porque como te vuelvo a decir, está bajo tu responsabilidad. Es una responsabilidad, cariño. Y a veces pues los jóvenes simplemente se dejan llevar por el impulso, cariño. Entonces en este caso, mi querido Escorpio, haz caso de tu intuición. Si tu intuición te dice algo marcha mal, no me convence, haz caso de tu intuición. Si tú de repente estás en pareja y algo no te convence, mi querido Escorpio, haz caso de tu intuición, mi querido Escorpio. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, no tiene que ver nada con la pareja ni con los hijos, pero sospecho que su entorno, su familia o su entorno, como que yo nunca les he caído bien. Me mastican pero no me pasan. Haz caso de tu intuición, mi querido Escorpio. Yo creo que te estoy dando señales, ¿no? Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, cariño. Y quítate esa idea, mi aguijón de oro, que una persona se va de tu lado porque la otra persona de repente, yo qué sé, ha apagado los sentimientos o porque no quería irse. ¿Vale? Quítate esa idea de tu cabecita. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de la estrella, cariño. Las redes sociales, teléfono, hilo de la vida, relaciones kármicas, llamas gemelas, Piscis, Acuario. ¿Vale? Como carta guía, carta consejo. Pero como carta consejo te dice, la carta de la estrella, eres un ser especial, te dice. Eres una persona fantástica, una persona atractiva, atractivo. Eres una persona con un don. ¿Tú crees que tienes que estar en esta situación? Especialmente para el grupo que en estos momentos se desespera, quizás porque él o ella no te presta atención. ¿Tú crees que tú tienes que llegar a ese nivel, mi querido Escorpio? No, no deberías estar en ese nivel, cariño, porque hombres hay por montón, mujeres hay por montón, cariño. Y tú eres una persona muy atractiva, simplemente que no te das tu lugar. Vas a recibir algún tipo de llamada o de mensaje de una persona muy especial. Puede ser familia, puede ser de repente, cariño, yo que sé, tu ex, una persona muy especial. O simplemente, mi querido Escorpio, te dan lo que es una sorpresa y aparece una persona, hola, estoy de vacaciones, aquí estoy. Vas a tener sorpresas, Escorpio. Te voy a sacar lo que es signos aparte de Piscis. Vamos a ver, cariño, aparte de Piscis, ¿qué me dice? Me sale un Acuario, pero también puede ser Piscis. Me sale Escorpio. Me sale Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Me voy a tapar porque tengo frío, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Mi querido Escorpio, iniciales. ¿Qué me dice? La letra J, la letra T, la letra F, cariño, por Dios, la letra A, la letra K, la letra G, de gato y de gata techera, la letra I, cariño. Bueno, no pierdas el tiempo tampoco, Escorpio, ¿vale? Porque un poco más y te sale todo el abecedario. Es que de verdad, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot, el arcángel Gabriel, perdón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Dana, escucha. La diosa Dana se encuentra en este momento presente en su energía. Quizás sienta su dulce presencia. Aparece envuelta en los colores del arco iris. Le está pidiendo que se libere de las heridas del pasado para que encuentre la paz interior. Silencie su ego. Cariño. Vamos a suponer que una persona te ha dejado, como ejemplo,
pero tú te obsesionas por él o por ella, cariño. Te obsesionas. No, Richard, esta persona tiene que volver porque yo soy Escorpio. Tiene que volver. Lo único que vas a lograr, cariño, es que prácticamente baje tu amor propio, cariño. Si esta persona tiene que volver, que vuelva por su voluntad, no por obligación. Te dicen, cariño, que tú eres una persona especial, la diosa Dana, cariño. Deja a un lado lo que es tu ego, tu orgullo. A mí nadie me deja, Richard. A mí nadie me hace esto. Necesito venganza. Recuerda, cariño, que el karma no distingue ni tiene tampoco preferencias. Si tú haces algo negativo, el karma te llegará. Y si tú no haces nada, pues a ellos le llegará el karma. Vamos a suponer que este personaje ya se comprometió con alguien, porque siento que para muchos de vosotros esta historia es para ti. Y tú me dices, Richard, no voy a parar hasta que termine con esa relación. Recuerda que el karma no llega a todos, cariño. Si no, pregunta, yo qué sé, corazón, algún famoso por ahí. No voy a hablar, no quiero entrar lo que es en detalles. Pero hubo una famosa, muy famosa aquí en Cataluña, cariño, que se metió con un deportista muy famoso también. Ese deportista se iba a casar, cariño, tenía novia. Pero al final, pues simplemente lo dejó el deportista. ¿Y sabes qué pasó al final? Claramente llegó el karma. ¿Ves? Nadie se libra del karma, cariño. Nadie se libra del karma, ¿vale? Nadie se libra. Yo no he dicho nombre, por si acaso. Yo no he dicho nombre. Entonces, corazón, te recomiendo que vivas tu vida con plenitud. Te recomiendo, corazón, que goces. Ya deja el pasado, Escorpio. Lo que pasó, pasó. Si esta persona no es para ti, pues no es para ti. Dice, Dios es tan sabio, cariño, que nos aparta de algunas personas porque Dios sabe que con él o con ella nunca vamos a ser felices. Corazón. Entonces, cariño, corazón, cariño, tienes que empezar a soltar esos lazos kármicos. Olvida esa tristeza, olvida ese resentimiento, olvida esa cucaracha. O si no, la chancla aquí está descansando. Me lo pedían. Richa la chancla. Aquí está, cariño. Las dos. La placa y la chancla. En este canal ya prácticamente se ha hecho un espacio. Yo siempre lo retiro, pero me piden. Aquí está la chancla. Si no, te llegará lo que es un chancletazo en tu vida. Muy bien. Vamos a continuar, Escorpio. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, dice la carta del 5 de bastos. Al igual como tú también, cariño, sientes lo que es una insatisfacción, te sientes triste, ellos también se sienten tristes. Hay un personaje con el cual tú no tienes contacto, te extraña, te piensa. Vamos a ver. Vamos a ver el desenlace, ¿vale, Escorpio? La carta de Rey de Espadas. Este personaje va a intentar ponerse en contacto contigo. A ver cómo lo recibes tú. La carta del mundo o de la sacerdotisa. Pero veo, mi querido Escorpio, que tú me dices, Richard, si viene para algo real, lo acepto. Pero si viene otra vez para enredarme la vida, para ponerme nervioso, nerviosa, no lo quiero ver. Me encanta. Me encanta tu energía, Escorpio. Si así fueran todas tus hermanas, el mundo sería diferente. Me encanta, ¿ves? Ahora sí estás actuando con inteligencia, con madurez, Escorpio. ¿Por qué? Porque tenemos la carta de la sacerdotisa o la carta del mundo. Tú lo que quieres es una energía real. Tú no quieres, cariño, fanfarrones. Tú no quieres personas que te digan, Escorpio, te extraño. Te comen bien comido, cariño. Te hacen los 7 quiebres del gato y luego te descartan. Como plato de quinceñera, cariño. Te comen y te descartan. A la basura. A ver. La carta de la justicia. Siento, mi querido Escorpio, que vas a ser muy clara, muy segura, muy seguro con tu decisión, porque tenemos la carta de la justicia. Tú ya no quieres, cariño, ser plato de segunda mesa. Tú ya no quieres ser, cariño, el cafecito al final del almuerzo. No, cariño. O el caramelito para quitarte el mal aliento. No, tú quieres ser el plato principal. Y esto me encanta.
Esto me encanta, Escorpio. Así tienen que ser todas tus hermanas, todos tus hermanos, cariño. Siento que tú vas a hablar con esta persona, pero de una forma madura, de una forma adulta, cariño. Me está encantando tu energía ahora. Te daría un beso, cariño, con lengua. Es que me está encantando, sinceramente, tu energía. Tú vas a hablar con esa persona y vas a plantear lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Si esto lo llevamos al terreno del trabajo, del proyecto, y tú de repente tienes algún tipo de miedo, de inseguridad que no te acepten, siento, mi querido Escorpio, que va a haber un cambio. Algo se reactiva en ti. Vas a llegar con esa actitud, con esa fuerza. Estas son mis condiciones. Si vosotros queréis, me contratan, y si no, pues ya está. ¿Quieres que te diga algo, Escorpio? El ser humano, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo encuentro esa palabra? El ser humano toma más importancia a las personas seguras. Y depende también cómo tú vas con la actitud, ¿vale? Te voy a poner como un ejemplo, Escorpio. Te voy a poner como un ejemplo, ¿vale? No lo tomen para mal, solamente como un ejemplo. No lo tomen para mal, ¿vale? Por favor. Vamos a suponer, Escorpio, que yo te voy a hacer lo que es una lectura. Y yo vengo, yo qué sé, con una camiseta toda rota, ¿vale? O estoy de repente en un ambiente donde está sonando la moto, el gallo, el perro, y no ves orden, no ves un ambiente bonito. A lo mejor esa persona que entrega ese mensaje, o yo que entrego ese mensaje, te voy a entregar un mensaje bueno. Pero tan solo que tú ves el ambiente, tan solo tú ver a la persona, cariño, pues al final dices, next, paso, busco otras opciones. Todo entra por los ojos, Escorpio. Todo entra por los ojos. Entonces, yo que te recomiendo, mi querido Escorpio, por eso lo digo, no lo tomen a mal, porque a lo mejor van a salir por ahí, yo qué sé, algunas personas diciendo, ay, Richard, por Dios, ¿qué pasa? Que entonces estás despreciando a los pobres. Yo no estoy despreciando a los pobres, porque yo también soy pobre, ¿vale? Y he sido más pobre de lo que soy ahora, cariño. Pero un lugar bonito no necesita mucho dinero, cariño. No necesita, mira. Yo tengo un amigo, cuando me he ido de vacaciones, no sé ni qué signo es, sinceramente, pero me sorprendió que ha puesto un pequeño negocio, ha puesto como un pack, te juro que es tamaño de esta sala, nada más, tamaño de esta sala. Y las paredes son de estera con triplay, que viene un aire, cariño, como los tres cerditos y se lo lleva. Pero adentro, cariño, está decorado, bien pintadito, tiene sus cuadros, ha puesto como una barrita. Es que es precioso el lugar. Es precioso. O sea, y lo ha hecho lo que es en su jardín, en su patio de su jardín, y ahí ha montado su negocio. No es necesario tener tanto dinero, cariño, para poder mostrar una buena actitud o simplemente para salir adelante. Entonces, no hay que decir yo soy pobre, cariño, y por eso no tengo ropa. Una ropita bien cosidita, una ropita bien lavadita, cariño, da otra imagen. Da otra imagen. Por eso vosotros, si un día también se vuelven, yo que sé, youtuber, influencer, aunque sea en la esquinita donde enfoca la cámara, esto enfoca todo, ¿sabes por qué? Porque tiene un lente especial que enfoca todo, ¿vale? Pero aunque sea donde enfoca tu cámara, lo pintas, pones un adorno, algo, y vas a ver, cariño, que eso llama la atención. Esto también pasa con nosotros. Tú te vas a una entrevista, mi querido Escorpio, y tú de repente llegas todo desarreglado, sin peinar, sin bañarte, la gaña aquí, con un aliento de dragón. No te van a contratar, Escorpio. Pero si tú vas con tu ropita, aunque sea humilde, cariño, peinadito, lavadito la cara, cepilladito, van a ver, cariño, que tú eres una persona ordenada, que eres una persona puntual, una persona limpia, y te van a contratar. Seguro que te van a contratar. Cuando te vas a una entrevista para un banco, ¿vale? Vamos a suponer que te vas para un banco. Entonces, si tienes dinero, te va a dar igual cómo vas, sinceramente, ¿vale? Te va a dar igual, porque van a ver tu cuenta, cariño, van a ver que tienes dinero y te van a dar hasta champán, cariño, es esto. Así es, el mono baila por la plata, ¿cómo dice? Con la plata baila el mono, es así. Pero si tú de repente quieres tener un préstamo, cariño,
En primer lugar, te aconsejo, reúne todos los documentos que tengas a mano. Tu contrato, reúne, yo qué sé, tu DNI, documentos que den seguridad a la entidad bancaria. Te vas bien vestidito, cariño, y siempre con seguridad. Ellos, cariño, quizás lo duden si no ven que tú tienes una cuenta fuerte, pero te lo van a dar. Te lo van a dar, cariño. Pues sí, esta persona, bueno, tiene buen percha, buena actitud, con toda la buena energía, con toda la buena vibra, seguro que te lo dan. Entonces, con esto que te digo, Escorpio, esto también funciona en las relaciones personales, cariño. También funciona en las relaciones personales. Si tú, mi querido Escorpio, luego de terminar lo que es una relación, te echas al abandono, yo qué sé, te vas de bar en bar, cariño, como hacía yo antes, pero yo iba bien vestido, ¿vale? Es esto. Te vas de bar en bar, cariño, y simplemente, pues, cariño, la otra persona se da cuenta de que en vez de mejorar estás peor. ¿Tú crees que esta persona va a volver por ti? No va a volver por ti, cariño. Al contrario, va a decir, qué bueno que me saqué de la vida, Escorpio. Qué bueno, sinceramente. Pero si tú terminas con una persona, cariño, y tú te arreglas más, te vas al gimnasio, te pintas, te cortas el cabello, buscas trabajo y encima pones en las redes sociales, cariño, la otra persona va a decir, wow, pero qué cambio, va a dudar, va a dudar. No vayas a pensar, Escorpio, que dando lástima vas a lograr que esa persona vuelva a tu vida. No, no, cariño, no. Nunca vayas por ese rumbo. Tú lo que tienes que demostrar, restregárselo en la cara, decir, mira lo que te has perdido, ahora soy mejor, ¿vale? Ahora soy mejor, ¿vale? Como dice, tengo los 3 leves, más, dura más, buena más, leve. Ya está, cariño, como Shakira, cariño. Entonces, la otra persona se vuelve loca, se vuelve loco. Por eso, mi querido Escorpio, tienes que darte tu lugar, tienes que darte tu valor, tienes que demostrar de qué estás hecho, tienes que poner las cartas sobre la mesa, etcétera, etcétera. De esa manera, mi querido Escorpio, se te va a abrir muchas puertas en cualquier ámbito, trabajo, dinero, con las relaciones personales, las personas te van a tomar más en serio, etcétera, etcétera. Con esto no te digo que estés todo el día como un ogro, así serio, cariño, no. Sonríe, tómate las cosas con humor, cariño. Como yo, tómate las cosas con humor. Cuando tengo que ser serio, soy serio. Cuando tengo que sonreír y reírme de mí mismo, me río de mí mismo. Entonces, busca un equilibrio. Yo siento que vas a llegar lejos. Yo siento que vas a llegar lejos, ¿vale? Pero siempre es bueno dar consejos, cariño. Siempre es bueno dar consejos. Tú tienes que creer en ti. Tú tienes que valorarte, Escorpio. Tú tienes que decir, vale, yo valgo mejor que esa persona. Es esto. Eso me recuerda, cariño, cuando vi la foto de mi ex con su pareja, corazón, dije, por Dios, por esa cosa me ha dejado. Ay, por Dios, cariño, me sentí orgulloso. Me sentí orgulloso, cariño. De verdad. Y empecé a arreglarme más. Es esto, pero soy sincero. En algún momento, cariño, tengo mi punto, yo que sé, de maldad. Por esa cosa me ha dejado. Muy bien, cariño. ¿Ves cómo me tomo las cosas con humor? Vamos a ver, mi querido Escorpio. ¿Qué consejo te dice el tarot Z? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, mi aguijón de oro. La carta del Rey de Bastos, cariño, me dice... Esta carta, cariño, me dice, no siempre tienes que estar lo que es a la defensiva. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, representa lo que es el Rey de Bastos, aunque en este momento no está con una armadura, representa que hay una persona, cariño, que siempre está a la defensiva, se protege, se cuida, Escorpio. No siempre tienes que estar a la defensiva. Te vuelvo a repetir, Escorpio, vive la vida con humor. Sonríe, sal, camina, conoce personas, cariño. Que si no funciona algo, pues no pasa nada. Mañana será otro día, cariño. Mañana será mejor. Entonces, no te encierres en tu burbuja de amargura, de tristeza. Sal adelante, sonríe. Es lo que me dice. Vamos a ver las características. Se me ha ido el tiempo, sinceramente. Quería canalizar para la próxima, ¿vale? Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, Escorpio. Vamos a ver, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire
o una persona de elemento aire se fue de tu vida un poco resentido o resentida. Esta persona puede ser trigueño o trigueña. A lo mejor están viviendo en una isla, o se ha ido a una isla, o vive cerca de África. Es una persona que te piensa, pero todavía tiene resentimiento. Puede ser Libra, Acuario, Géminis, pero también puede ser cualquier otro signo. La carta del 4 de oros, cariño. Hay un personaje que te tiene lo que es una deuda, ¿vale? Esta persona puede ser de elemento tierra. Te recomiendo, cariño, que lo exijas, presiona. Es una persona muy tacaña, muy dura, ¿vale? Puede ser trigueño o trigueña. Es muy atractivo, muy atractiva. Ten cuidado a quienes prestas dinero. Y si prestas dinero, cariño, documento, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también del sacerdote. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros sienten química por su jefe o por su jefa, o con una persona que está cerca de ustedes. Trabajo, puede ser también estudios, proyectos. Esta persona es mayor de 40 años, delgado o delgada, muy delgado, muy delgada. Cabello negro, largo, pero es una persona con una energía muy buena. Sus dientes, cariño, son gruesos y muy blancos, corazón, ¿vale? De esa manera lo vas a reconocer. Siento que inclusive también, mi querido Escorpio, últimamente sientes una conexión muy especial con tus padres, especialmente para el grupo que a lo mejor ya no lo tiene en esta vida, ¿vale? Yo te envío un fuerte abrazo, un besote, Escorpio. Hazme caso, Escorpio. Tienes que demostrar a los demás de qué palo tú estás hecho. Te quiero, mi aguijón de oro. Sé feliz.